económicamente como guano, sí lo es en términos de contrabando, obviamente para los contrabandistas, eso no es una entrada al Estado, ¿no? Por lo tanto, he encontrado algunos datos de que nos hablan que justamente es gracias al guano que se genera una economía informal. ¿A qué me refiero con esto? Se introducen por contrabando artículos de primera necesidad, ¿sí? Se introduce desde Copiapó, ¿sí?, hasta el desierto, hasta Antofagasta. Antofagasta de la Sierra está en pleno desierto, ¿no es cierto?, en la frontera con lo que es posteriormente Argentina. Y desde ahí se distribuían a Tucumán, Salta, Rocoso y Copiapó. Aparentemente se hacían descargas sobre la bahía de Mejillones por la noche. Entonces manejaban todo un comercio de contrabando desde Mejillones hasta Copiapó, ¿sí? Y algunos viajeros como Bresson, Filippi y el mismo Ondarza hablan que estos contrabandistas, estos muleros que existen en todo este espacio, gracias al guano, ayudan a que haya una economía y se pueda, pues, viajar por estos espacios. Incluso se habla que los indios están metidos en este contrabando, rentan mulas, tienen un pequeño comercio, que llamémoslo así, con el contrabando, pero también se habla de que estos contrabandistas pues logran expandir, y lo dejo aquí como un puntito más abierto en realidad, de que gracias a este contrabando, y como los indígenas atacameños estaban involucrados, parece que la moneda feble, como nos habla en términos de monedero de los Andes Antonio Mitre, se habrá expandido mucho más profundamente de lo que pensábamos hacia Atacama, incluso hasta lo que era entonces el norte chileno. A mí me parece un dato interesante para poder repensar la circulación de la moneda feble en este espacio. Y bueno, para ir acabando, justamente, como dice, en este espacio, que era una bahía, en todo lo que les he hablado, no es todavía puerto como tal, pues durante estos primeros años se expande hasta las cobaderas y minas de cobre adyacente, llamando la atención de exploradores, peones y de los gobiernos de Bolivia y Chile. No fue un polo económico, eso es evidente, eso es un mito histórico, ¿no?, que nos iba a salvar del desastre económico. Sin embargo, yo creo que los datos que proporciono ayudan a comprender mejor al guano de Mejillones como una pequeña entrada a una modernidad de Bolivia que a partir de 1866 por el Tratado de Límites es legalizada y pasa a formar recién parte de los proyectos estatales. Es interesante porque ya acabó nuestro boom guanero, que es realmente hasta un poco irrisorio en términos de, pues, adquisición de dinero y de dinero para el Estado. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. Ahora pasamos a la exposición de Pilar Gamarro y nos vamos al otro lado por el tema de la goma elástica. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer aquí a la doctora Sux, directora de la carrera de Historia, por esta invitación, a Beatriz Rossi también, a la doctora Beatriz Rossi, encargada también de ese centro de investigaciones, a los compañeros que han organizado esta charla, debate, a Níger, a los otros compañeros también que seguramente llevan trabajando mucho tiempo acá. Estoy muy agradecida por esta invitación. Estoy muy feliz de estar acá porque esta es mi casa hogar, para hablar en términos castellanos. Hace mucho que dejé San Andrés, hemos trabajado mucho por San Andrés, así que acepté esto. En cuanto estaba vuelo de pájaro, estoy yéndome mañana, estuve muy pocos días acá, pero bueno, feliz de estar acá y muy agradecida. Espero poder trabajar con ustedes un poco estos temas que no son tan alejados por ser la Amazonía boliviana.
Para que nos ubiquemos un poco y para que recordemos lo que era la Amazonía entre los años de 1840, 1850 hasta más o menos 1920, un poco antes, que es cuando ocurre el primer ciclo exportador y es cuando se da el boom de la goma elástica. Originalmente el territorio del noroeste, hoy Amazonía boliviana, según la nueva constitución política del Estado, tenía una extensión más o menos de 350.000 kilómetros cuadrados. Este territorio fue cercenado en 1867 por el famoso Tratado de Ayacucho o Muñoz López Neto, pero para 1903, ya finalizada la Guerra del Acre, esta extensión se consideraba alrededor de 250.000 kilómetros cuadrados. Sobre esta base de este espacio antes de la guerra se crean, el Estado boliviano intenta, ¿no es cierto?, construir una presencia mucho más sólida que lo que había sido los 40 años. Basado en esto se crea el Territorio Nacional de Colonias del Noroeste, antes de la guerra con Brasil, 1899-1903, que se gesta la guerra, y constituía este espacio en realidad la segunda unidad jurídica de Bolivia después del departamento de Santa Cruz, para que tengan una magnitud de la extensión. La actual Amazonía, para recordárselos, cuando está en el capítulo 8 de la Constitución Política del Estado, corresponde a todo el departamento de Pando, la provincia Bacaríes del departamento del Beni, la provincia Vallivian del departamento del Beni, y está también la provincia Beriturral del departamento de La Paz. Es una extensa región, en realidad abarca el 17% de la superficie total del país, más del 60% de la cuenca amazónica, porque quiero que distingan bien entre lo que es la Amazonía boliviana constitucionalizada y lo que es la cuenca amazónica en todo el país. Este espacio además ha sido reconocido como una ecorregión estratégica del Estado plurinacional. Es una región que tiene una extensa frontera con Perú y con Brasil de más de 3.000 kilómetros. Por lo tanto, vayan imaginando la dificultad que puede tener esto para administrar y establecer cierta presencia estatal en este espacio. Pero además la Amazonía tiene unas características específicas. Es muy poca poblada, es una sociedad verdaderamente multiétnica y pluricultural. Esta multietnicidad y pluriculturalidad deviene de los descendientes de las propias naciones indígenas originarias. Hay 23 naciones originarias en realidad en la Amazonía, más de 15 nacionalidades europeas, pueden encontrar desde alemanes, italianos, etcétera, etcétera, además de otras procedencias como japoneses y chinos, y además de gente de América Latina. Esta región está inserta en la Amazonía continental, que abarca toda la cuenca alrededor de 723.000 kilómetros. ¿Me puedes poner el gráfico del dominio? Bueno, van a disculpar, las imágenes son realmente malas, pero les aseguro que el contenido es bueno. Entonces, nosotros estamos hablando en este momento más o menos de este espacio territorio. Al norte tenemos, incluida una parte del Acre. Este es un gráfico que estaba más o menos visto el año 2007, que todavía no se había modificado, es decir, el 2009 realmente se incorpora en lo que es la Amazonía actual. Pero para que tengan una idea más o menos del espacio que estamos hablando. El territorio nacional amazónico, ahora sí podemos ver el siguiente gráfico, esto es muy importante, estos datos. Es decir, nosotros estamos viendo cuál es el dominio en la cuenca amazónica. El dominio de la cuenca amazónica corresponde mayoritariamente, como ustedes están viendo, a Brasil. Brasil ocupa casi el 70% de la cuenca amazónica, tiene un dominio sobre la cuenca de ese espacio, ¿no es cierto?, seguido por Perú y luego Bolivia. Es decir, nosotros somos el tercero. Pero en lo que respecta ya al interior de los países, ven ustedes el porcentaje nacional, Bolivia tiene
como espacio amazónico el 58.50%. Estos datos son del Tratado de Cooperación Amazónica. Y es inferior, evidentemente, el territorio brasileño es básicamente amazónico y le sigue Ecuador, Perú, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo siempre prefiero hablar, y esa es la discusión, de países amazónicos andinos en vez de países andino-amazónicos. Es decir, los países que participan de la cuenca son más amazónicos que andinos. Además está decirle que es una región rica en biodiversidad. Participa de 3 formaciones al menos forestales, bosques húmedos de llanura, bosques del escudo precámbrico. Las temperaturas oscilan entre los 22, 20 y 38 grados, tiene precipitaciones fluviales intensas, como ustedes bien saben, está marcada por estaciones climáticas secas y lluviosas. Este es más o menos el espacio donde nos vamos a mover y nos vamos a ir hasta el siglo XIX. Yo lo que quiero compartir primero con ustedes, y aquí con la colega, es que, y aquí vamos a coincidir, por ejemplo, a inicios del siglo XIX, y hasta los años 40 en realidad, en Bolivia había la idea de que la Amazonía había entrado en un proceso de transformación tan significativa que era capaz justamente de sacar al país de esta crisis. El propio presidente Balián, que es el fundador del departamento del Beni, va a decir en ese momento que Bolivia hacía muy poco, 1825 era muy poco tiempo, hasta 1840, 1842 que entra al poder, el 41, y dice, estamos esperando que este país se modernice y cambie. Las esperanzas, igual que ocurre, lo que acaba de decir la compañera, en una mayor magnitud, está en mirar hacia el oriente, lo que se llama entonces el oriente. Con esta idea nace el departamento del Beni. Y aquí yo les voy a dar un dato ya que la compañera lo va a tener que verificar seguramente, porque justamente para la creación del departamento del Beni, aquí me estoy distrayendo un poco de mi tema, el Congreso de 1842 le autoriza a Valdivia a gastar dineros procedentes del guano e invertirlos en este programa de salidas Amazonas Atlántico. Y en realidad dan la cifra, son 200.000 bolivianos. Entonces, la cifra, me pareció muy baja la cifra anterior. Entonces, este es un dato interesante, porque ya vamos hilando y vamos viendo qué repercusión van a tener estas economías tradicionales o no tradicionales de exportación en lo que hace a la dinámica del propio Estado boliviano. Es decir, ¿cuál es el éxito que viene seguidamente y cuáles son las esperanzas de la Amazonía boliviana? Es decir, la idea es que a partir de 1860 la Amazonía, el norte, noroeste, como se conoce en ese momento, se había articulado a la economía mundial exitosamente a través de una economía no tradicional en Bolivia. Es decir, estoy hablando de que no es no minera, a eso me refiero con no tradicional. Y básicamente estaba explotando 2 plantas secretoras de látex, que son las siringas, que es la Hevea brasilensis, que es un tipo de goma, y el caucho, que se llama Castilloa ulei, que es otro tipo también de secretor de goma elástica, y que tiene una diferencia significativa, porque la Hevea es permanente, tiene otro tipo de trabajo, mientras que el caucho se derriba. Y entonces, por lo tanto, se tala el árbol y se acaba en algún momento. De esto participan países que están en la cuenca y que dominan en la cuenca, como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela en menor escala, y ya es decir, esta economía empieza a forjar todo un espacio, enseguida vamos a ver, a través de la colonización, a través de una serie de elementos, pero ya para 1906 la goma elástica y el estaño representan el 80% de los ingresos al erario nacional. Tomando en consideración además que la goma elástica es la única materia prima que no minera a la que se le cobra impuestos. ¿Ya? Los ingresos por las aduanas, además, aquí podemos ver los ingresos de aduanas, ¿sí? Van a oscilar entre los 200.000 y los 500.000 bolivianos y alcanzan el máximo en 1909, que llegó al 1,5 millones, incluido ya la pérdida de acre. Sí, todas
estas expectativas, con estas pequeñas cifras que les he dado, van a traer aparejado un otro elemento. Estos elementos son, por ejemplo, el flujo de capitales privados, ¿ya?, en un espacio donde no se había ingresado todavía. Esto trae un proceso de colonización a partir de 1850-60 hasta 1920. Los asentamientos se van desarrollando en las riberas de los ríos, es lo que se llaman los establecimientos gomeros o barracas gomeras. Si no confundamos con las barracas de habitacionales que nos acaba de mostrar aquí la compañera. En realidad, las barracas gomeras son puestos o establecimientos de administraciones de las explotaciones circundantes de la gomerástica. Pero también todo este proceso tiene unos lineamientos de políticas públicas. Estas políticas públicas están dadas generalmente de corte fiscal, aranceles, aduanas desde 1882, geopolítica administrativa, a partir de la organización del territorio, las delegaciones nacionales, cuya representación es un delegado que solo responde al presidente de la República. Por lo tanto, tiene más atribuciones que un prefecto o un gobernador. Eso es muy importante. Quienes son los delegados en el noroeste son gente de primera línea de la política liberal. Estamos hablando de Manuel Vicente Bellier, estamos hablando de Lucio Pérez Velasco, ya saben ustedes que fue después, ministros, vicepresidentes, etc. Son gente de primera línea. Es decir, el Estado se preocupa de realmente formalizar una presencia. Ya ha habido un proceso anterior en lo que es lo que yo llamo, y algunos autores también llamamos la preera de la gomelástica, que tiene que ver justamente con una de las economías no tradicionales también, que es la quina. Ahí ya hay un proceso de afianzamiento en el territorio que no lo vamos a discutir. Yo solamente voy a hablar de este proceso del boom de la economía y los efectos que va a tener, ya sean positivos o negativos o inhibidores, para no llamarlos negativos, de un proceso de desarrollo de un asentamiento más sólido. Entonces se crean las delegaciones, se crean las aduanas, finalmente se crea el puesto mayor, que es Puerto Alonso, que es el que nos va a llevar a la guerra. Sí, vamos a verlo luego por qué. Hay también toda una política sobre tierras, impuestos legales a la tierra, las concesiones, pero además toda una formalización legal respecto a la regulación sobre mano de obra, que es muy importante. Ahí tenemos la ley de enganche, es una ley que establece cómo se van a llevar los trabajadores a los gomales, bajo qué condiciones, y también aquí se imponen, por ejemplo, el pasaporte para salir de los departamentos y entrar a la región gomera, y la matriculación en los cantones. Cada cantón estaba obligado, tú llevabas 20 trabajadores a los gomales y tenías que inscribirlo en el cantón. ¿Cuál era la finalidad? Pagabas impuestos por la matriculación. Es decir, es un Estado que está fiscalizando continuamente y lo hace muy eficiente. No creen que no es eficiente. Este panorama, es más o menos, grosso modo, luego vamos a entrar en detalle, que se da entre finales, como les digo, la segunda centuria, o el segundo quinquenio, digamos, después de 1840, y va a estar hasta bien entrado el siglo XX. En las últimas décadas, como ustedes saben, se ha subrayado la importancia económica, cultural, medioambiental de la Amazonía, y lo increíble es que hoy la Amazonía está nuevamente sustentada en una economía de exportación no tradicional, que es la castaña. Es la economía estrella del río. ¿Qué quiero hacerles ver con esto? Es decir, hemos recorrido más de 140 años y continuamos estancados en estas economías de exportación de recursos forestales. En este marco más o menos socioeconómico de larga data que podemos ver, lo que nos interesa y lo que me interesa compartir con ustedes es por qué estas economías articuladas exitosamente al mercado mundial, es decir, con ingresos considerables para el Estado, no han servido para una base del desarrollo local, ni tampoco nacional, un pivote para la diversificación productiva en la región, no han propiciado un cambio también en las condiciones estructurales de la región, y en definitiva, ¿por qué no han servido para dar una estrategia de desarrollo a largo plazo? Esto es lo que yo les voy a indicar, si es que me permiten, porque me he tomado mucho tiempo. Para el análisis de este tipo de economías
de exportación, que nosotros llamamos justamente los frentes económicos. Es decir, hay muchos autores y hay varias corrientes, tanto económicas como históricas, que se adscriben a este proceso. Algunos autores, por ejemplo, hablan de los ciclos primarios exportadores. Otros autores sostienen que estas economías lo que originan son procesos de economías enclavadas, es decir, son economías que están en un espacio desarticulado de su propio espacio nacional y que tienen unas articulaciones directas con el mercado mundial, mundo financiero, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llaman las economías de enclave. Puede ser, o sea, que este concepto de economías enclavadas pueda ser interesante para ver nuestro proceso y por qué esta economía gomera, a pesar de un muy exitoso, no logró desarrollar. Pero hay otros conceptos también que se han utilizado para el análisis también de estas economías en otras esferas de América Latina. Estas posiciones, por ejemplo, van desde las personas que dicen que los autores, que estos tipos de economía dan como resultado subsistemas capitalistas mercantilistas. ¿Ya? Otros dicen que las articulaciones de los modos de producción explicarían de alguna manera este desajuste de estas economías. Otros en realidad han ido mucho más allá y hacen un análisis, por ejemplo, de los intercambios ecológicamente desiguales. ¿Qué es esto? Estas áreas de estas economías de materias primas exportan materias primas, las venden en el mercado internacional y es una mercancía que usualmente tiene un largo plazo de reposición. Esta reposición puede ser, por ejemplo, 20 años, 30 años, plazo en que pueda crecer un nuevo árbol gomero, y en los costos que se incluyen en las materias primas no se incluye, valga la redundancia, este costo de reposición. Por eso, y cuando tú exportas esto, estás importando bienes industrializados que no necesitan una reposición ni en el largo ni en el mediano plazo. Entonces, es lo que ellos llaman los intercambios ecológicamente desiguales. Esto, bajo estas conceptualizaciones teóricas, intentan descifrar y discernir por qué estas economías no desarrollan ni tienen un anclaje más dinámico en las economías nacionales. Pero además hay otro concepto que es interesante también para tratar estas economías, y son los conceptos de frentes extractivos en oposición a frentes productivos. Los frentes extractivos, como lo que titula nuestra pequeña charla de esta noche, son frentes económicos que generan economías, pero cuyas articulaciones internas son muy inestables. Producen también poco anclaje demográfico, producen poca infraestructura y además no conectan con otros tipos de economía. Es decir, se dedican exclusivamente a esa economía y se desarticula todo. Terminado el auge, el boom de esta economía, todo esto que se proveyó para que esta economía funcione se desarticula y se estanca. Es una explicación también. Yo estoy adscrita más a este último tipo de explicación, pero además lo uno con lo que son justamente estos intercambios ecológicamente desiguales. Luego vamos a ver por qué. Pero además hay un tercer elemento que yo considero para poder dilucidar un poco esto, y es que justamente estas economías tienen estas fluctuaciones, estos boom y estas crisis. Cada ciclo extractivo lleva un boom que toca a su máximo, luego decrece, se amplía la frontera, se estanca la frontera, nuevamente emerge, es decir, y los ciclos son tan cortos que no dan bases para un desarrollo. Vamos a ver qué es lo que pasa en general, si más o menos me he dejado entender, basado en estos conceptos, con lo que pasa internamente en Bolivia. En las políticas públicas vamos a ver aranceles, impuestos, desarrollo nacional y desarrollo a largo plazo.